Hola amigos y amigas del Club Pasión Habanos y a todos los amantes de los habanos, bienvenidos. Estamos en la sede del club y para disfrutar, en este caso con una armonía de Montecristo número 2, un clásico, junto con whiskies de Sackman. Y para introducirnos en estos whiskies contamos con la presencia de José Gómez, bienvenido. Muchas gracias. Que él es el que nos va a introducir en todo este proyecto diferente que pilota José Gómez como propietario de Sackman y uno de los ideólogos de estos whiskies, y que me gustaría que nos contaras un poco cómo nacen estos whiskies, cuál es vuestra filosofía, porque es un whisky español. Sí, exactamente. Esa es nuestra insignia, ¿no? Que es un producto hecho 100% aquí en España. Sí, porque yo creo, yo no tengo datos, ¿no? Pero creo que somos uno de los países más consumidores de whisky, pero realmente hay muy poco whisky español. Exactamente, de ahí nace la inquietud, ¿no? De ver por qué aquí nos preguntamos hace tiempo, un muy amigo mío y yo, por qué no había whisky en España, si es la bebida que más se consume en el país. Ajá. Y aparte de DIC, no hay una tradición, no tenemos una costumbre, no hay fabricantes históricamente... Sí, como elaboradores de whisky. Exactamente, sin embargo, se ha bebido toda la vida y se bebe el destilado que más se bebe. Así que fue curioso. De hecho, aquí en España tenemos las mejores barricas del mundo. Correcto. Somos cultivadores de cereal históricamente desde siempre. Y los primeros destiladores de Europa eran los cántabros. O sea que en Cantabria fueron donde... Sí, los orígenes. Bueno, hay varios escritos donde puedes encontrar distintos orígenes, pero sobre todo los que yo he encontrado más coinciden que los cántabros eran los primeros que empezaron a trabajar con las destilaciones aquí en Europa. Ajá. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué vamos a tener miedo a hacer un whisky español? Pero tu formación es como químico. Bueno, al final la vida es química. Absolutamente todo lo que llevas puesto está compuesto de... O sea, tiene una fórmula química. Ajá. Y lo que te comes a diario. La química es todo. Y bueno, yo vengo de una tradición de arcillas sedimentarias y tal, pero el destilado es mi pasión. Y bueno, pues por eso es que empezamos con esta aventura. Cuando dices empezamos, entiendo que no eras tú solo. No, el proyecto lo empecé con un amigo mío, los dos somos químicos, el maestro cervecero, Ernesto, de Cerveza Siria. Y bueno, pues nos planteamos la inquietud, ¿por qué no hacemos esta locura? Y empezó como una aventura, como una broma. Y bueno, pues al final le hemos ido dando forma hasta que ya tenemos nuestra propia destilería aquí en Madrid. Entonces, antes de tener la destilería, ¿cómo lo hacíais? Pues al final estuvimos dándole muchas vueltas para ver cómo hacerlo, porque no es fácil decir, bueno, hacemos whisky, vale, ¿y por dónde empezamos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos de acuerdo, vamos a hacer un whisky, pero ¿y cómo? Pues estuvimos buscando en el panorama español, a ver si había, en principio estuvimos buscando para comprar whisky fuera y madurarlo aquí en España, pero no queríamos perder la esencia y queríamos intentar conseguir algo de aquí. Y encontramos una destilería en Andalucía que se llama Destilería Liber, y allí pues con el dueño, con el gerente, pues hemos hecho muy buena amistad y nos dejó destilar allí en su casa. Le compramos whisky y envejecimos nosotros, le dimos el afinado, el cupás elegido, y bueno, pues, desde entonces estamos destilando allí, guardando y embotellando y haciendo cupás pues con los whiskies que había allí. O sea, Hasta que ahora, después de los 6 años, hemos montado una destilería con un cóctel bar muy chulo aquí en Valdemoro, en Madrid. En Madrid, en Valdemoro, Sí. concretamente es donde ya tenéis la destilería vuestra. Sí, exactamente. Y ahí empezaremos a producir lo mismo que hacíamos allí, pero en nuestras propias instalaciones. Y todo ese proceso, me imagino que no fue fácil, el elegir los whiskies, Al final, el tipo de barrica, no lo sí. sé. Bueno, al principio, como te digo, fue un juego. En mis ratos libres pues buscábamos
barricas, proveedores de barricas raras, estudiar la madera, cómo afectaba al whisky, un tipo de tostado, diferentes tipos de tostado, los volúmenes, el tiempo, temperatura, agua y tal. Bueno, pues lo que es estudiar, ¿no? Sí, lógicamente. Lo que es estudiar y bueno, pues desde el principio empezamos experimentando, sin miedo, o sea, nos tiramos a la piscina casi sin tener una formación real de lo que es el espíritu del whisky en sí. Y hemos ido aprendiendo, pues como yo digo, a puñetazos. Prueba, error, ir viendo cosas. Exactamente. Y tenemos cosas envejecidas que son una auténtica locura, que no se han hecho ni creo que se hagan más. Y otras cosas que bueno, que ya van teniendo forma interesante y van cogiendo pues algo, una entidad ya bajo la marca. ¿El nombre de Sackman tiene algo que ver con todo esto que me has estado contando? Pues sí, precisamente Sackman es el hombre del saco. Ajá. Quisimos darle un toque un poco más internacional por temas de marketing, ¿vale? Y al final Sackman nos referíamos al hombre del saco, que es pues de esas delicias de Goya que escribió, que era el hombre del saco, el hombre que se llevaba a los niños por la noche que se portaban mal. Bueno, la verdad es que ese miedo que se infundía. Ese miedo que se infundía a las cosas que no conoces y que si investigas un poco, en cualquier país hay un hombre del saco. Si no es el Coco, es el Boogeyman, en cada país hay un icono, lo llamen como lo llamen. Y al final, pero el fondo es el mismo. En el logo elegimos pues a un hombre del saco, pero con saco y corbata. Como se dice en América, ¿no? El saco es el traje, que al final son los que más miedo dan. Correcto. Qué bueno, qué Los bueno. más peligrosos de todos. Y veo que has traído dos diferentes. Cuéntame cosas. Ahora mismo son los que tenemos a la venta, ¿vale? Porque lo que hemos estado haciendo todos estos años ha sido embotellar whiskies monobarrica, que son single cask. Quiere decir que embotellas solo una barrica. Hemos ido llenando barricas con distintos destilados de distintas añadas, con distintos años de envejecimiento, en distintas barricas. Y bueno, pues hacemos un lote que es una barrica. Y cuando se acaba esa barrica, no hay más. O sea, es una producción pequeña. Es una producción pequeña y muy exclusiva y finita, porque al final, cuando se acabe las 450 botellas que hicimos del de 12 años, por ejemplo, no hay más y no se va a hacer más. Que sería este. Sí, además están numeradas, a mano, etcétera, hasta la 319 de esas pequeñas 459 que salieron de esa barrica, de esa bota, para hacer el Sackman 12 años. Y el de 8 años igual, estuvo 6 años en barrica de Pedro Jiménez y luego lo pasamos a una barrica que encontré de una de las cervezas que hacemos, porque también hacemos cerveza en Sackman. La gente se pregunta, ¿y qué tiene que ver la cerveza con el whisky? Pues mucho. Mucho, claro. Pues mucho porque el whisky es un destilado de cerveza. O sea que podríamos decir que es una cerveza destilada, ¿no? Exactamente. Sin ser una cerveza terminada, porque no lleva lúpulo, el destilado de cerveza, el que se utiliza para el whisky, pero sí es una cerveza, es exactamente el mismo proceso. Claro. Y que bueno, pues como nuestros orígenes son de cerveceros y el tema levaduras y fermentaciones lo tenemos muy en la sangre, pues por eso es sacar una gama entera de lo que es un paso más. Exactamente, vida y muerte de la cebada, que lo llamamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Te parece que probemos el 8? Sí. A ver qué tal está. Te voy a acercar la copa para que sirvas un poquito. Este estuvo, como te decía, 6 años envejecido en barrica de Pedro Jiménez y 2 años más en barrica de Barley Wine, que es una cerveza que hicimos hace tiempo, un estilo de cerveza inglés muy potente, que tiene envejecimiento en barrica. Y las barricas que vaciamos... ¿Qué graduación alcohólica tiene esto? Este tiene 42 grados. Pues no se nota en nariz, ¿eh? Eso es bueno. Nada. No te pega No te pega... el alcohol siempre está presente, evidentemente, pero hay destilados que tienen mucha más presencia el alcohol, aunque estén a 40, 42 grados, pero es que no es nada, absolutamente nada agresivo. Está muy domado, sí.
por ese añejamiento que me estabas contando, entiendo, y por vuestro saber hacer de equilibrio, de integración del alcohol dentro de lo que es el propio destilado. Exactamente, ves que tiene densidad y un color, bueno, un color dorado oscuro, ocre. ¿Lo probamos? Vamos a ello. ¿Qué me podrías contar de este, Bueno, de pues este whisky del de 8 años, de Sackman 8 años? no sé, aquí podemos notar que tiene la fruta pasa de fondo, que es lo que ha tenido en la barrica de Pedro Jiménez. Y después tiene unos desequilibrios, porque no es redondo, lo que tiene son aristas que son bastante curiosas. Por ejemplo, en general esos son defectos del whisky, pero en este caso le da una personalidad especial, que le da ese toque de regaliz, no sé si lo has notado. Puede que tenga, pero muy ligeramente, una puntita como ahumada, pero muy ligero, muy ligero, muy ligero. Es sensación, es sensación. Es más la sensación Sí, que... sí, humo no tiene nada porque la cebada no está malteada, o sea, la cebada es una cebada que no está ahumada, pero sí que es verdad que la barrica de Barley Wine le da una potencia a caramelo extra. Dulcecito, vainillas. Un toque cafetoso también. Que va por lo que me estás contando, porque el 12 años sí que lo conocía, pero el 8 años no lo conocía, ¿no? Es la primera vez que lo estoy probando ahora, y esas puntitas le van a venir también muy bien al Montecristo número 2. Sí, en general, Sackman nos caracterizamos por ser whisky bastante potente. Personalidad tiene. Sí, no es un whisky delicado, no es un whisky facilón. O sea, quizás para más expertos. Yo no diría expertos, porque al final experto es, tú te tomas el whisky que te gusta. Correcto. Aquí no hay expertos. Pero que quizá para iniciarse no es un whisky muy adecuado. Es cierto que no es fácil. A eso es a lo que voy. Para alguien que no haya bebido whisky nunca... No es fácil, lo va a notar robusto, lo va a notar algo serio. Pues sobre todo el primer trago, porque siempre el primer trago, aunque sea del whisky más delicado, el primer trago es una pequeña patadita. Ya luego lo demás va entrando, ya va domado, ya tiene las papilas acostumbradas. La boca se va haciendo. Acostumbrado a beber como mucho un café a estas horas, ¿no? O debería. Cuando tomas un poco de whisky, así, el primer whisky del día siempre rasca. Un poquito, sobre todo el primer sorbo, hasta que las papilas gustativas se van acostumbrando un poquito. Y con el Sackman 12, si quieres lo probamos. ¿Lo probamos ahora? Sí, vamos a probarlo antes de encender el tabaco para verlo solo. Sí, bueno, y así puedes comparar. Claro, y compararlos entre ambos. Le llamamos humo, aunque no tiene cebada ahumada, porque le hicimos un finish en una barrica escocesa de Islay, en la que sí había tenido un whisky muy ahumado. Muy ahumado, muy turbado. Exactamente, y aquí puedes ver... Y ese recuerdo lo sigue manteniendo. Exactamente, la madera, a mi entender, la madera le aporta al whisky un porcentaje de personalidad sí que definitivo. Aquí se nota mucho más que en el otro, aunque no sea cebada malteada, por decirlo. Ahumada, sí. Ahumada. Sí que en nariz por lo menos, ¿eh? Vemos que es más oscuro y aunque tiene más grados, es más sutil todavía. Muy sedoso. ¿De cuántos grados estamos hablando aquí? 45. De 45, pero tampoco tiene una sensación alcohólica. No, pasa bastante más fácil que el otro. Es un whisky bastante más redondo, las aristas que te decía que tenía... Sí, aquí están muy limadas. Sí, aquí está, es un whisky mucho más redondo, más equilibrado. También tiene ese punto dulzón. Sí, el que le da el Pedro Jiménez, que es una pasada. O sea, ¿cuántos años me has dicho que tenéis de 12. 12 años. Tiene 12 años. Pero lineales o quiero decir... En total. En el whisky se pone los años totales. Del whisky más joven. Del más joven, evidentemente. Sí. O sea, no es como en el ron. En el whisky, si tú añades una gota a un whisky de 40 años, una gota de un whisky de 5, tienes que poner 5.
por normativa. La gota más joven es la que te marca la añada del Entonces, whisky más joven. Este no tiene mezcla porque es un single malt y es un single cask. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Este no tiene... Que en este caso En este caso no hay mezcla ninguna. No hay mezcla ninguna. No hay mezcla ninguna. El whisky está... Y los años son los que son. Y los años son los que son, desde que se destiló. Estuvo unos años en barrica, en una barrica de Pedro Jiménez, y luego se pasó a... Después de 10 años se pasó a la barrica de Aila. Con lo cual también estoy notando un punto como mineral que será de la barrica, de lo que ha aportado esa... Sí, la salinidad, un poquito de salinidad sí que le puedes encontrar. Sí, mineral, salino, efectivamente. Sí. Bueno, un pequeño picor en la lengua. Me da un poquito, sí, también le noto una punta sutil como de especias, evidentemente. Eso es. Y hasta incluso me deja es que me está encantando porque con este tabaco va a venir de maravilla, los dos en general, pero particular el Sacman 12, porque este Montecristo, si quieres ves encendiéndote tu tabaquito también. Vamos y me acompañas, tú que eres amante de los habanos también. Sí. Este tabaco que tenemos, este Montecristo número 2, que es uno de los clásicos no solamente de Montecristo, sino del portfolio cubano, la vitola, que es una pirámide. Esta vitola, el gran boom de este formato fue a principios sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, que veníamos de un vitolario antiguo del siglo XIX, que casi todos los puros eran doble figurados, es decir, terminaban en punta por los dos extremos, y basándose en modelos balísticos se desarrolla esta vitola, la pirámide, o también se le llama torpedo, pata de elefante a nivel popular, y demás, y que es una vitola también atemporal. Esta es de los formatos de las vitolas que han ido pasando a lo largo del tiempo. Incluso algunas marcas como Cohiba, pues bueno, han desarrollado sobre esta base pues el pirámide extra de Cohiba, que tiene 2 puntos más de cepo y 4 milímetros más de longitud. Este es un 56 por cepo 52, dentro de la línea de números de la marca Montecristo, que como tú bien sabes, como amante de los habanos que eres, que fueron los primeros que hicieron cuando en 1935 Menéndez y García compraron la fábrica de H. Upmann. El tiro es espectacular, es brutal el tiro que tiene este tabaco. Cuando compran la fábrica y tal, la primera serie que sacan la numeran, 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, el número 4 es también otra de las vitolas clásicas, o el número 3, la Corona, o la Perlita, el número 5, y este Montecristo número 2, junto con el Cervantes, con el número 1. En ese sabor tan característico que ha gustado siempre mucho en toda España. Es decir, hay muchísima gente que se inició en su momento con Montecristo, y eso que la línea clásica de Montecristo tiene una fortaleza medio fuerte, es como se cataloga. En los inicios, evidentemente, siempre es un poquito más baja la fortaleza, hasta que el tabaco va cogiendo la temperatura y se adecúa para llegar ya a ese segundo tercio y empezar a mostrar todos esos matices, que en este caso son terrosos, torrefactos, muy tostados. La pimienta está muy presente, que es muy característico de Montecristo, esa especia intensa. Por eso le va bien, al Sandman. Por eso. Estaba pensando, sobre todo en el 12, estaba pensando que esos matices van a compensar muy bien, y ahora los vamos a ir viendo. De hecho, fíjate, esta vitola, la importancia que tiene dentro del mundo del habano, las grandes reservas, que son tabacos, aunque tengan la misma forma, pero que en el proceso sobre todo de añejamiento, cambia un poco. En la producción estándar, los añejamientos, dependiendo del tipo de hoja que tienen, estaríamos hablando de los 6 meses el volado y el capote, 1 año el seco, 2 años el ligero y 1 año la capa, pero sin embargo en las grandes reservas, un poco lo que tú has hecho con los whiskies, se han añejado un mínimo de 5 años en cada paca y en cada tercio, y luego ya se tuerce, se elabora el tabaco, y en el 2011 se lanzó
esta misma vitola, el Montecristo número 2, pero como gran reserva, que ha habido muy poquitas grandes reservas a lo largo de la historia de Habanos, y eso también te da un punto de la importancia que tiene este Montecristo número 2 como vitola clásica y también en su formato, evidentemente, gran reserva. Aunque en otras charlas ya lo he comentado, Montecristo tiene un portfolio muy amplio, no solamente la línea clásica, la línea Open de 2009, la línea Edmundo que nace en 2004 o la línea 1935 de 2017, cada uno con unas características algo diferentes, pero manteniendo esa idiosincrasia de sabores potentes, intensos de lo que es Montecristo. Realmente nos vamos a encontrar con un tabaco que tampoco es para iniciarse. No es para iniciarse. Si te fumas el primer habano Montecristo número 2, puede pasar lo que pasa algunas veces con los whiskies también, o que te guste mucho o que no te guste nada, pero lo ideal es ir evolucionando. O que lo dejes para siempre o... Correcto, es decir, este es el mío. Si te tomas el segundo ya no vas a parar. Exactamente. Pero a los que sobre todo nos gustan las fortalezas un poquito altas, este es uno de los tabacos clásicos que te va a satisfacer. Estamos hablando, dependiendo del fumador, sobre la hora y 10, hora y cuarto de fumada, hay gente que se lo estira a hora y media, depende de cada uno. Es un poco como puede ocurrir en los whiskies a la hora de tomarlo. Nosotros lo estamos tomando en catavinos, además con el borde curvado, que eso viene muy bien para que te caiga en boca directamente, en papilas en boca el destilado. Pero ¿vosotros cómo recomendáis el consumo de tus whiskies, de Sackman? Yo que sé, copa de balón, vaso tumbler, ¿cómo lo recomendáis? Sobre todo, ¿Solo, con hielo, sin hielo? Whisky sobre todo hay que tomárselo con ganas. Lo más importante. Y si tienes ganas, luego depende del momento también, ¿no? A mí me gusta mucho tomar en catavino, porque al final es especial para catar. Sí, la concentración de aromas. Exactamente, el trago es perfecto. La nariz no llega a entrar y se acumulan ahí los volátiles, lo justo para tomar. Pero depende del momento, también con hielo, incluso combinado tampoco. Tampoco tenemos complejos nosotros con el tema de... Ponerle un refresco, por poner un ejemplo. Si te gusta, al final, lo recomendado para mí es en un catavino. Solo, Pero sin hielo, ni añadir una gotita de agua, ni nada. a mí como me gusta es así, pero invito a que todo el mundo pruebe y que elija y que descubra la manera que más le guste. Lo estoy probando con el 8 y quizá a lo mejor es un poquito, de momento, un poquito más potente el tabaco que este Sackman 8 años. Estoy en los primeros sorbos, en la primera combinación. Pero sí que es verdad que el amargo, que en el caso de Montecristo es un amargo medio, un poquito más arriba de medio, no es muy alto, pero está un poquito más arriba de medio, pero sí que me lo suaviza, me deja la parte del caramelo, esa sensación bastante intensa, me potencia la especia y me deja también una parte mineral que en ese caso en el tabaco no está. Yo creo que me viene más de la combinación o del whisky, pero bastante refrescante. O sea, me deja una sensación en boca no ardiente, aunque tenemos 42 grados, pero me deja una sensación bastante refrescante. Lo estamos tomando a temperatura ambiente, sin hielo, sin nada, ni nada más. No sé, ¿a ti qué te parece como fumador de habanos con este Montecristo número 2? Hombre, yo lo que he descubierto alguna vez he fumado y este Montecristo número 2 y sí que cambia mucho. Sí, va evolucionando. No soy un experto, pero cambia mucho desde que lo enciendes, vas por la mitad y al principio es un golpetazo y luego va... Y luego sí, se va, pero pasa un poco como ¿no? decías tú con el alcohol, el primer sorbo. Pero además también ten en cuenta que tenemos un cigarro figurado. Dependiendo tú le has hecho un corte más pequeño que el que le he hecho yo, eso depende del gusto de cada uno. Pero esta forma de embudo que tenemos también nos va a concentrar sabores y aromas, y conforme se va equilibrando la temperatura, pues la temperatura que tenemos del humo cuando nos llega a la boca, desde donde yo estoy en este tercio, tiene que recorrer todo el cañón
y ahí se nos va a ir enfriando la temperatura del humo. Conforme nos vamos acercando... Está más caliente. Claro, y también se intensifican los matices. De hecho, cuando se cata, en el caso del tabaco, el tercio de cata es el segundo tercio. ¿Por qué? Porque ahí la temperatura ya está equilibrada, hay una instancia prudente hasta que nos llega el humo a la boca, y además, dependiendo de ese área de corte, la concentración que hay de todos esos matices que se transmiten por el humo alrededor de este área de corte, en tu caso serán más intensos que en el mío, porque yo le he hecho un corte un poquito más abierto. Las sustancias son las mismas, pero tengo más perímetro de corte, más área de corte, y eso es una sensación que nos va a dar en boca de mayor suavidad. ¿Cuanto más abierto? Cuanto más abierto sea el tiro. Cuando el tiro es más pequeño, más como lo tienes tú, ahí va a haber mucha más concentración, y eso va a hacer que se potencien más, que suban un poquito más esos matices, pero que, insisto, son sensaciones que vamos a tener en boca, porque la fortaleza y los matices que tiene el tabaco son los que son, ni más ni menos, pero se va jugando un poquito con las sensaciones. Voy a probarlo con el 12. Sí que es verdad que te deja en la boca como un tono herbal, ¿verdad? Sí, yo le noto mucho al Montecristo número 2 los cacaos, se puede llevar a café, la terrosidad, la pimienta, que es muy potente, las vainillas, que es otra cosa que me gusta porque también están presentes en el whisky por la parte de la barrica, etcétera, etcétera. Con un tiro excelente, brutal, la combustión es tremenda, pareja, homogénea, y que es de las vitolas, dentro del portfolio de mis favoritos, que no es uno, son varios, entraría también el Montecristo número 2. Y ahora vamos con el 12, que a mí me gusta mucho este Sackman 12. Me gustan los whiskies intensos, pero aunque tú me dices que no tiene una parte ahumada, o que esa parte ahumada se la aporta a la barrica, yo sí que se la noto, pero no es tan intensivo, diría yo, como otros whiskies que se distinguen por ser muy turbados. Claro. No, muchísimo más suave. Tiene una turba muy sutil, tiene un recuerdo de turba. Exactamente. Un recuerdo de turba, o sea, un whisky turbado de los típicos de las islas, de Islay, de Escocia, son un whisky que la turba perdura. Al día siguiente todavía tienes turba en el cuerpo. Y yo ese café que notaba más con el 8 aquí es cacao. Es un cacao tremendo. Es un cacao espectacular. Me suaviza un poquito también la especia. Esa pimienta negra se me baja un poquito más hacia una pimienta blanca, una pimienta rosa, que es un poquito más elegante, y me deja una sensación muy untuosa en boca. Muy placentera, dulzona, vainillas, Sí, va cacaos. Va mejor que el otro, sí. Con este tabaco, en la primera parte que hemos encendido, nada más encender, el 8 no me iba mal, pero con este me está yendo de maravilla, y cuando se nos vaya intensificando la fumada y empiecen a salir esos matices, que va a hacer un equilibrio más igualitario, por llamarlo de alguna manera, creo que es estupendo. Pero yo sé que vosotros, aparte de ese inicio que tenéis en Sackman con las cervezas, posteriormente por los whiskies, también estáis haciendo más cosas, y me gustaría que me contarais un poco cuál es vuestro portfolio, qué es lo que hacéis, vamos. Pues hacemos locura, la verdad es que hacemos un montón de cosas locas. Sí, empezamos sobre todo, el core business era hacer whisky. Nuestra mentalidad es hacer un whisky español, digno y sin miedo a comparaciones, ¿no? Pero bueno, por el camino hemos visto que hay mucha gente que el whisky, a pesar de que sea la bebida que más se consume, sobre todo combinada, sí que hay un recelo para determinado segmento de la población, ¿no? Y dice, no, whisky no, yo soy de Ginebra. Porque también tiene un auge, ¿no? En coctelería, los que han empezado con la coctelería en España a promover la coctelería ha sido a través de la Ginebra. O sea, después del Cuba Libre, aquel famoso,
lo siguiente que se ha evolucionado fue los gin tonic, Los ¿no? gin tonic, Los gin efectivamente. tonic. Ya te hacen un gin tonic de 1000 maneras y ahora, gracias a Algunos eso... parecen macedonias. Sí, 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 ensalada de frutas. Tú Eso dices, es. exactamente. Y bueno, pues al final dije, pues vamos a diversificar y hacer para esa gente que le tiene miedo todavía al whisky, vamos a hacer una ginebra. Y también hicimos una ginebra, como esta que tenemos aquí. Sackman. Eso es. Ajá. Que es una ginebra afrutada, una ginebra suavecita, que la puedes tomar sola también, igualmente. Pero es una London Dry. No es una London Dry, ¿No? no es una London Dry. Hacemos el macerado en la destilería. O sea, no hacemos el destilado completo. ¿Vale? Ajá. Pero sí que es una ginebra para todos los públicos. Que se puede beber perfectamente como gin tonic, pero también te la puedes tomar sola. Correcto. Y al final... Y eso que es difícil, digamos, al paladar español, una ginebra sola como que cuesta. Exactamente, no es lo más atractivo del mundo, pero sí está balanceada y no tiene muchos golpes de alcohol y tiene su fruta integrada y tal, pues te la puedes tomar, a pesar de que tiene 42 grados y medio. 42,5. 42 y medio. O sea, trabajáis un grado un poquito más alto que la media, en Sí, general, la por lo que ginebra veo. son 40, lo normal son 40. Por eso te digo. Una ginebra pues igual, botellas, lotes igual numerados y ediciones muy pequeñitas. Al final para nuestra producción y para la gente que todavía le tiene algo de miedo al whisky. Y que una pregunta así futurista. Si a la gente le diera por beber whisky Sackman o ginebra Sackman, que es muy de una sola barrica, producciones pequeñas, ¿cómo os organizaríais para dar servicio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y no perder esencia. Pues yo creo que daríamos servicio limitado. Una buena política, evidentemente. Y al final una buena esto política. no ha nacido para ser una multinacional, ha nacido para hacer algo bueno. Y con entidad y orgulloso. Personalidad diferente. Exactamente. Y claro, si se desvirtúa, si se empieza a hacer en cadena o a comprar whisky de fuera y tal, la idea son producciones pequeñitas, hacer lo que tenemos y ir creciendo, pues bueno, el whisky al final te da la paciencia que a veces no tenemos. Sí, porque las inversiones deben ser muy potentes. Sí, exactamente. Y sobre todo tú destilas hoy y hasta dentro de 3 años no le puedes poner nombre al niño siquiera. Vaya. No se puede llamar whisky hasta que no lleva 3 años en barrica. Ni siquiera llamarse whisky, así que imagínate, hay que ejercitar bastante bien la paciencia. Sí, sí, sí. Destilas y lo dejas. Y ya cuando Y sea... ver evolución, Exactamente, etcétera. vas viendo evolución, cómo cambia, cómo va cogiendo, si piensas cambiarlo de barrica, si no, al final es como un niño, ¿no? O sea, cada barrica es como un pequeño niño. O sea, hay que cuidarlo, darle los mimos, Exactamente. etcétera, etcétera. Y aparte del whisky y la ginebra, también me hablabas de que teníais cervezas, que fue un poco el inicio, ¿no? Exactamente, empezamos, el primer whisky que hicimos lo embotellamos directamente, embotellamos una parte, una barrica, y lo llamamos Moonshine, que era un whisky con solo 3 meses de envejecimiento en barrica, y lo sacamos directamente. Al final era un aguardiente de cebada, que era como lo podíamos llamar. Y fue el inicio. Y junto con eso hicimos, al inicio de esos 3 meses, antes de destilar, hicimos la barley wine, la cerveza que es un tipo de cerveza inglés, que es como aquí el vino. Ahí en Inglaterra no tienen tradición de hacer vino. Así que hacen lo mismo que hacíamos aquí antiguamente con el vino, pero con la cerveza. Hacen una cerveza y la guardan. Una cerveza muy potente para que vaya cogiendo esencia en barrica, para que no se contamine y tal. Y cuando, por ejemplo, cuando nacía un niño, hacían un lote de cerveza y cuando cumplía la mayoría de edad, embotellaban. Fíjate. Y tenía, pues igual que aquí muchas veces, ¿no? Que Un grado muy alto de una cerveza que era, pues como dice el nombre, barley wine, un vino de cebada. Qué bueno. Y No esa conozco. fue la primera cerveza que hicimos.
A partir de ahí pues hemos hecho diferentes tipos de cerveza, una Pale Ale, que es algo más fresca, una cerveza que es así como dorada, un poco lupulada, y luego una Russian Imperial Stout, una cerveza con 14 grados. Casi una copa. Sí, es como 2 copas. Sí, es como tomarse 2 gin tonics. Sí. Exactamente, sí, con sirope de arce, envejecida también con madera, o sea, una cerveza muy potente. Oye, pues yo te voy a invitar a otra ocasión donde podamos probar o la ginebra o las cervezas aquí en el Club Pasión Habanos para disfrute de todos los socios, y vamos a seguir disfrutando de estos maravillosos whisky Chapman con este Montecristo número 2, y vamos a invitar a los socios del club a que se animen a probarlo. Montecristo número 2, whisky Chapman 8, 12, y en próximas ediciones yo creo que les vamos a hablar también de la ginebra, de las cervezas, Cuando queráis, etcétera. Así que te pongo la alfombra para que cuando tú quieras pues nos ponemos de acuerdo y seguimos hablando de las cosas que hacéis en Chapman. Agradecerte la presencia y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, y buenos humos.